concreto en la Politécnica de Valencia, desde la Cátedra del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, impulsamos que el ecosistema emprendedor tenga esas preocupaciones sociales y ambientales ya dentro de su ADN, es decir, el estudiantado que se sienta impulsado a emprender lo haga desde una perspectiva de cubrir ciertas necesidades sociales, digamos, con su emprendimiento, ¿no? Y la importancia que la digitalización, además, con todo su carácter disruptivo que tiene hoy en día, pues tenga en cuenta esos colectivos vulnerables. Si no, corremos el riesgo de generar muchas diferencias sociales. Las empresas digitales están trabajando mucho en el ámbito de la economía colaborativa, donde intentan acercarse al cliente como un usuario, involucrar en su actividad y que coparticipe de un poco del espíritu de la propia empresa, ¿no? Las empresas digitales siempre te invitan a compartir la experiencia del servicio que te están prestando y las cooperativas digitales son una gran oportunidad porque no solamente la trata a tu destinatario, ¿no?, de tu servicio como cliente, sino como lo integra en tu propia organización y dentro de la organización hay un equilibrio de poder entre esas dos partes, tanto las personas que trabajan en ese tipo de empresas digitales como las personas que son usuarias, que son beneficiarias de los productos y servicios. Utilizamos la digitalización sobre todo para automatizar procesos y poder reducir tiempos de trabajo. Además, también queremos crear una base de datos que vayamos entrenando con IA, vayamos metiendo todas las inspecciones que vamos realizando y que en un futuro pueda dar predicciones de riesgos que pueden tener viviendas conforme a otros datos de inspecciones que ya hemos hecho. Y que esto pueda también servir de datos para que entidades bancarias y aseguradoras se puedan apoyar en estos datos para dar una mayor seguridad en las primas de riesgo a los clientes y para conceder hipotecas. Dimos cuenta lo necesario que era hacer algo como permitir que la gente invirtiese en proyectos de energía renovable porque, uno, no hay acceso, lo cual esto ya democratiza y permite que mucha gente tenga este acceso, pero también genera un impacto en la sociedad porque permites que empresas puedan ponerse este autoconsumo industrial en el cuestión al fotovoltaico o esas baterías que nos ayudan a que esta red distribuida genere una eficiencia energética mucho más buena y por lo tanto a nivel energético sea mucho más sostenible.